Muy buenas tardes. Normalmente para presentación yo no utilizo micrófono, pero hoy por la grabación voy a utilizar esto. Pues me llamo Hiro Yoshioka y yo soy de Japón, pero estudié toda mi educación postsecundaria en Estados Unidos. El tema de la presentación de esta tarde es acerca de los Juegos Olímpicos, pero enfocando en cómo conseguir el consenso nacional. En una sociedad democrática, ¿sí?, necesitamos consenso nacional para eventos grandes, o sea, pequeños también, pero especialmente en casos grandes. Y conseguir consenso nacional para eventos grandes no siempre es tan fácil, porque todos sabemos que hay que gastar mucho económicamente y necesitamos muchos poderes humanos también. Todavía, como sabemos que estamos en el año 2019, entonces los Juegos Olímpicos de Tokio todavía no se han realizado, pero estamos casi seguros que sí van a realizarse, a menos que ocurra algo muy grande, ¿no? Y comparando con el caso de Guatemala, quiero hablar de varios puntos para conseguir el consenso nacional. Pero antes de empezar, yo detesto decir eso, pero les cuento, como demógrafo y alguien que ha estudiado mucho estadística, a mí me gustan mucho fundamentos, pero para esta presentación yo no tendré ninguna conclusión, solución. ¿Por qué? Porque los casos de cada país son diferentes. Nada más voy a presentar los casos de Japón. Y seguramente algunos aspectos de estos casos sí sirven en Guatemala también. Pero somos dos países diferentes, de hecho muy diferentes. Tamaño de población, o sea, tenemos básicamente como 8 veces más que Guatemala. Territorio es diferente, región también es muy diferente. Un país centroamericano y otro asiático, ¿sí? Así como es muy difícil generalizar. De todas maneras, voy a tratar de hablar lo que tengo en mi diapositiva. Esto es la escena del 7 de septiembre del año 2013, cuando ganamos el derecho de ser anfitrión para los Juegos Olímpicos del año 2020, o sea, el próximo año. Eso fue hace 6 años, o sea, 5 años y medio, siendo exacto, ¿no? Más o menos. Mismo año era algo importante para Guatemala también. ¿Qué pasó en Guatemala? Esto. En el año 2012, Guatemala ganó el derecho de ser anfitrión para los Juegos Centroamericanos y el Caribe para el año 2018. Xela iba a ser la ciudad anfitriona. Era la única ciudad que solicitó para tener estos Juegos, pero finalmente por varios problemas, en diciembre del año 2013, pues mismo año, tenían que renunciar el derecho. Por eso el año pasado los Juegos se llevaron a cabo en Colombia. Eso es lo que pasó. O sea, tenemos estos antecedentes y basado en eso voy a hablar sobre el tema. Esto es sobre los Juegos Olímpicos del próximo año. La mayoría de cosas te dicen en japonés, así como tengo que explicar. Esto es una portada de una revista sobre los Juegos Olímpicos de 2020. Aquí está diciendo, ustedes mirarán número 1. Ahí dice calendario de aproximadamente un año antes de los eventos. Y están contando cuáles son las actividades que hay antes de la inauguración de los Juegos, ¿no? Y así como para que todos, o por lo menos la mayoría de los japoneses, sepan acerca de los Juegos Olímpicos del próximo año.
Y esto dice 20 de junio de este año. ¿Qué pasa? Hace como una semana hubo un sorteo para comprar los boletos para entradas para varios juegos. Y algunos como son muy populares como béisbol, fútbol y básquetbol. Así como no todos pueden comprar, entonces hay sorteo también. Y estos son las mascotas de los juegos. Esto se llama Mirai Toa, que Mirai es futuro en japonés. Toa es como eternidad. Creo que crearon este carácter con el deseo de que un futuro lleno de felicidad que dure para siempre. Y esto se llama Someiti se llama. El carácter con color rosado. Somei Yoshino es una especie de flor de cerezo, que es uno de los símbolos japoneses. Y creo que ahí también como tiene significado en inglés so mighty, o sea, mucho poderoso, ¿no? Y antes de hablar sobre los juegos de 2020, hay que hablar acerca de los juegos del año 1964. O sea, 56 años antes de los juegos del próximo año. O sea, para Tokio será la segunda vez tener los Juegos Olímpicos. Y aquel tiempo yo creo que la mayoría de ustedes conocen un poco de la historia acerca de Japón. Perdemos el 15 de agosto, aceptamos la derrota el 15 de agosto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí como de verdad, como no teníamos nada, básicamente, solo la gente. Y de ahí, en el año 1953, nos unimos al Banco Mundial como miembro y empezamos a pedir préstamo para reconstruir el país, el estado de Japón, ¿no? Y en la década de 50 solicitamos en la espera de reconstrucción y como era la esperanza para muchas personas del pueblo japonés. Y aquí dice este afiche: vamos a seguramente tener muchos éxitos con los Juegos Olímpicos de Tokio en la ciudad capital bella. Aquel tiempo no era tan bella. Voy a hablar después como había algunos problemas en Tokio también. Como casi mismos problemas que tiene acá en Guatemala actualmente. ¿Sí? No eran tan bonitos, pero así dice. Eso era la esperanza en nosotros. Hace, ¿qué? 60 años. ¿Sí? Aquí poco del legado, el legado de los Juegos Olímpicos del año 1964. Estos son establecimientos deportivos. Esto es para arte marcial. Nihon Budokan se llama. Budo, tal vez algunos que practican artes marciales como karate, judo y aikido. Entiende la palabra budo. Eso es Nihon Budokan, donde hacen muchas competencias a nivel nacional de los artes marciales. Y hay otros estadios, como esto es Estadio Nacional. Recientemente se hicieron un nuevo estadio aquí, en el mismo lugar. Y estos existen desde hace pues sí, casi 55 años. Entonces, pues con mantenimiento, por supuesto, pero existen todavía. Y la gente de Japón saben que después de los Juegos Olímpicos, algo semejante se quedará en Japón. O sea, estamos construyendo muchos edificios, hoteles para el próximo año. Y sabemos y estamos seguros que eso se quedará por muchos años que esperan. Otro tipo de legado, infraestructura. Para el año 1964, con el préstamo del Banco Mundial, hicimos esto: tren de bala,
entre Tokio y una de las principales ciudades de Japón, Nagoya. Y actualmente corre entre Tokio y Osaka en menos de 2 horas y media, pero aquel tiempo como tardaba más que 4 horas. ¿Sí? O sea, como construyeron tren de vara y están mejorando. Y esto, monorriel, hicieron también para estos juegos de hace 55 años. Y periférico de Japón, autopista capitalina de Japón, también se prepararon para estos juegos en mente. Tener los Juegos Olímpicos en Tokio fue un factor muy importante económicamente también, porque pues eran como una de las principales razones para ser miembro de OCDE. Y después, esto dice el Día de la Educación Física. Mire, como les conté muchas veces ya, los Juegos Olímpicos de Tokio del año 1964 se llevaron a cabo hace 55 años. Aún así, hace muchos años, o sea, todavía como yo no había nacido, un poco después nací, pero todavía no había nacido. Pero sabemos, la mayoría de los japoneses sabemos qué fecha fue la inauguración de esos juegos, porque esa fecha se convirtieron en un feriado nacional, el Día de la Educación Física, el 10 de octubre del año 1964. Así por eso como la gran mayoría de los japoneses tienen por lo menos un poco de conocimiento sobre los Juegos Olímpicos del año 64, a pesar de que ahora la mayoría de la gente que vive allá no los conocen en persona, no estaban vivos todavía, no habían nacido aún no. Y otra cosa que cambió, transformó Japón por los Juegos Olímpicos es en tema de medio ambiente. Si algunos de ustedes conocen Japón, tal vez saben que es una sociedad bastante limpia en términos de tratamiento de basura, por ejemplo, medio ambiente, cuidamos mucho. El estándar para aperturar como una fábrica es bastante alto, y como hay que pasar varias pruebas conforme a las leyes, ¿no? Pero hace 55 años, entonces, había muchas basuras en las calles. Y para los Juegos Olímpicos, para ajustarse a nivel internacional, adquirimos estos como, creo que tachos de basura, ¿sí? Primero para los hogares en Tokio, 3,000 compraron, para 3,000 hogares compraron esto y ahora aumentan hasta 4 millones a nivel nacional, 4 millones hogares, ¿no? Y con esto, como no solamente como número de los tachos de basura se incrementó, sino la conciencia acerca del medio ambiente cambió mucho, drásticamente durante los 56 años. ¿Sí? Estos son pues el legado de los Juegos Olímpicos de Tokio y creo que ese legado ha ido mucho para formar el consenso nacional para los Juegos del próximo año. Y otra cosa, yo creo que Japón es bien famoso por su tecnología vanguardista, ¿sí? Y para cada juego, como mostramos algún avance por lo menos. Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo en el año 2072, fue los primeros juegos en donde transmitieron todos los programas en color, la primera vez. Hasta México no los hicieron. En México, de los Juegos de México, transmitieron algunos programas en color, pero no todos,
pero esta vez en 72 todos en color. Para Nagano, como 1998, tal vez algunos de ustedes todavía no habían nacido. Eso fue el tercer año para mí utilizando Internet, porque yo empecé a usar Internet en 1996, entonces era tercer año. Aquel tiempo era mucho más despacio Internet, no, todavía tenía que llamar para conectar modem, no era como DHL, no, ADSL, no, de ahora, o de alta velocidad. Y me acuerdo esto, fue la primera vez que tenía su propia página, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahora, como aquel tiempo, únicamente 11% de la población mundial utilizaba Internet. Y como eso fue un factor algo grande, de hecho, y hace 5 años ya la gran mayoría de la gente tiene acceso a Internet. Entonces ahora, como regresando a día de hoy, hablando acerca de Tokio 2020, para estos juegos tenemos bastante respaldo. Por ejemplo, como Japón es bastante famoso por su cultura pop, como esos son nada más ejemplos, son 3 caracteres, Hello Kitty, Super Mario y Doraemon, pero había otros caracteres que aparecieron para la clausura de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río. Y como tener consenso por parte de los autores de esos mangas no costaba mucho. Porque la generación de ellos, todos conocen de hecho los Juegos Olímpicos de 64 y estaban bien de acuerdo de prestar el derecho de utilizar sus caracteres. Y ella es la gobernadora actual de Tokio. Lo que es importante para mencionar aquí es, ella no era gobernadora cuando Tokio ganó el derecho en el año 2013. Aquel tiempo estaba otro señor y cambió una vez y luego cambió ella. O sea, cambiaron varias veces él o la gobernadora de Tokio. Pero a pesar de ese cambio, nadie cuestionó si o no vamos a tener los Juegos en Tokio en el año 2020. Porque sabemos que es un compromiso muy grande y serio. Para ganar el derecho, el gobierno japonés y el gobierno municipal de Tokio tenía que dar respaldo en términos de garantía financiera. Entonces, como así como romper esa promesa ya no era factible. Y con mucho gusto ella llegó y como tuvo esa bandera, ¿no?, de los Juegos de IOC, ¿verdad?, del Comité Olímpico Internacional. Y no solamente gobernadora, llegó también primer ministro de Japón a la clausura. Y parte legislativa fue un gran apoyo para los Juegos Olímpicos. No solamente él llegó a Río, Brasil, sino también como pasaron varias leyes relacionadas a los Juegos Olímpicos. Uno de esos ejemplos incluye como un nuevo ministro encargado de los Juegos Olímpicos, un ministro solamente para los Juegos Olímpicos. Y también hay una ley que le permite al gobierno efectivo mover las fechas de los 3 feriados de los meses de julio, agosto y octubre. En julio tenemos día de montañas, en agosto tenemos día de mar y en octubre tenemos día de la educación física. Estos todos se moverán para el mes de julio, para que más personas puedan participar y para que el tráfico sea mejor, ¿no?, con menos vehículos. Y también como hay otras leyes que respaldan, como que dan más presupuesto para los Juegos Olímpicos.
O sea, todo legislativo, todo hicieron eso para esos juegos, como parte del compromiso internacional que eh, hicieron cuando solicitaron para el derecho de tener los Juegos Olímpicos. Y no solamente parte legislativa, ¿no? No sé si algunos de ustedes se acuerdan ese terremoto gigante y tsunamis en el año 2011. Pues yo no quiero decir por eso ganó Japón, pero sin duda fue un factor muy grande para nosotros ganar los Juegos Olímpicos. Y de hecho, creo que el próximo año habrá un relevo de la antorcha en Japón para llegar hasta Tokio, ¿no? Y eso empieza en un lugar cerca de donde ocurrió tsunami. Y aquí, esta prefectura como equivalente a los departamentos de Guatemala, aquí es la zona afectada por terremoto y más por tsunami. Ahí va a haber varias exposiciones para mostrar esta antorcha con diseño de sakura, o sea, flor de cerezo. Y también el llamado juego de reconstrucción. Así como para nosotros, estos juegos también serán el símbolo de reconstrucción desde el terremoto y tsunamis. Económicamente, también tenemos compromiso de respaldo grande. Esos son un ejemplo de las empresas japonesas, pues algunos no son japoneses como, no, la mayoría, Cisco no es japonés, creo que es estadounidense, pero la gran mayoría son las empresas japonesas y Cisco también tiene sede en Japón, por eso están ahí, creo. Y apoyando como asociado de oro o asociado oficial de los Juegos Olímpicos. Y hay muchas empresas más que apoyan los Juegos Olímpicos. Y el respaldo no es solamente dentro de Japón. Aprovechamos esta oportunidad para llamar más turistas, para atraer más turistas extranjeros hacia Japón. ¿Dónde está? De hecho, desde esa noticia del 7 de septiembre de 2013, el gobierno de Japón está trabajando muy duro para atraer más turistas. Y la estadística, de hecho, dice, en el año 2008, hace 11 años, el número de visitantes extranjeros a Japón fue 8 millones más o menos. Hace un año, el año 2018, llegaron más de 31 millones de visitantes. Hagan matemática ustedes casi 4 veces, desde 8 millones a 31, un poco menos de 4, ¿verdad? ¿No? Pero bastante, porque así como estamos trabajando duro, aprovechamos, o sea, como estamos tratando de aprovechar a lo máximo los Juegos Olímpicos. Porque si viene más gente sabrá acerca de esos juegos también, ¿no? Y también economía se mejora con estos. Hablando sobre la comunidad internacional, ahora tenemos un programa para relaciones diplomáticas, intercambio internacional, se llama como así Deporte para Mañana. Y esto también aquí dice claramente que teniendo en mente los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, extendemos nuestro apoyo o esfuerzo con la comunidad internacional. Y aquí en Guatemala también, como hubieron con varias actividades, por ejemplo, donación de pelotas de béisbol o algunos voluntarios japoneses en tema de deporte. Algunos practican deporte como karate o béisbol, llegando a varios lugares como, creo que en caso de béisbol, llegaron a la ciudad capital de Ashela, porque son 2 asociaciones grandes de béisbol en Guatemala. Y como tuvieron varios talleres de béisbol y como tuvieron unos partidos.
Logísticamente, creo que estamos preparando mucho. Por ejemplo, como esto, se trata del Maratón de Tokio, uno de los maratones más grandes a nivel mundial ahora. Esto empezó, eso tuvo la primera edición en el año 2007. Y el gobernador de aquel tiempo dijo claramente que tenía en mente los Juegos Olímpicos del año 2016, no de 20. De hecho, como solicitamos para 2016, pero perdemos. Y después de esos terremotos, de hecho, otra vez tuvimos un consenso fuerte y finalmente ganamos. Pero ya tenía en mente y organizaron este maratón que sigue hasta hoy. Y esto como arreglo de transporte, como limitación, ¿no? Como para este maratón, 7 horas cierran camino. En una ciudad como Tokio es algo muy duro como cerrar por 7 horas, porque el volumen de tráfico es muy grande. Pero eso creo que será una buena práctica, ¿no? Para los juegos, porque serán un evento aún más grande. O sea, cada año tenemos algunos, o sea, prácticas reales para el próximo año. Y estos como algunos ejemplos para que más personas, si usted es deportista o no, participen en los Juegos Olímpicos, que sea consciente. Por ejemplo, esto, dicen las medallas, metales para las medallas de los Juegos Olímpicos. Como en este caso, como estamos hablando de oro, plata y cobre. Coleccionamos desde los aparatos que ya no están usando. Por lo menos una parte de metal utilizamos desde acá, de smartphone, computadoras y cámaras. ¿Sí? Había como muchos puntos donde podemos dejar esos aparatos para que sean después parte de medallas. Y también con esto, otra vez, medio ambiente, para una sociedad sostenible y que sea consciente sobre medio ambiente, aún más, ¿no? Y por su información, diseño de la medalla también, como hubo una convocatoria abierta. Y estos son afiches para llamar convocatoria para voluntarios para Tokio 2020, no solamente para los japoneses. Y Tokio, pues el comité olímpico llamó, querían como 80,000 voluntarios, 80,000 voluntarios. Solicitaron más de 16,000 voluntarios, o sea, se llenó de una vez. Así como con esto, como sabrán cuánto interés tienen los japoneses en general, entendimiento sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Y hablando de pueblo en general, no solamente a los adultos, también hacia los niños. Por ejemplo, para elegir, ya sabemos el resultado de esa elección. Ganó esto, A, I, U, esos como son vocales, A, I, U. Ganó la opción A, pero hubo una elección para los niños, para que ellos elijan las mascotas que más les gusten. Y ganó eso como resultado de la elección. Y también como hay página web de Tokio 2020 para los niños. Hubo varios concursos de afiches. Afiches en general, también otro concurso de los afiches utilizando este carácter. Eso fue como este año. O sea, como tenemos varios aspectos para levantar, para formar el consenso nacional para los eventos grandes. Este caso como los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y creo que algunos ejemplos se pueden aplicar en Guatemala también, pero no todos. Ahora, pues como les conté al inicio, la presentación no tendrá ninguna conclusión, porque generalización sería muy difícil. Pero por lo menos quiero que piensen cómo
como que utilice la presentación como punto de partida, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los objetivos en 1964 de hacer los Juegos Olímpicos en Tokio? ¿Y cuáles son los objetivos ahora de hacer los Juegos? ¿Y qué diferencias hay? ¿O si los objetivos cambian o siguen siendo los mismos? Mire, creo que los objetivos de Juegos Olímpicos en general, ¿sí? Hablando en general, eso es lo que mostró en que cuando me presentó General Camargo, ahí como, ¿cómo se llama ese señor francés? Ajá, así es, como yo no puedo pronunciar, no trato de pronunciar tampoco, mira, pero mire como la filosofía es eso, ¿no? Como a través del deporte, yo creo que paz mundial y más cosas así. Pero para Tokio 1964, en caso de Tokio, tengo que decir primero que íbamos a tener Tokio 1940, de hecho. Eso teníamos que renunciar. La razón es bastante obvia, creo yo, por la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, como los juegos se cancelaron, o sea, no hubieron los juegos, no hubo los juegos ese año. Para nosotros, o sea, pensando en el pueblo japonés, habían varios objetivos. Uno, para nosotros era una esperanza. Es algo muy general, pero aquel tiempo en la década de 1950, apenas 10 años después de la derrota, y Japón como un país bien pobre, pobre en sentido de que estábamos recibiendo préstamo por parte del Banco Mundial, ¿no? No era un país desarrollado. Y un país como Japón de aquel tiempo, tener los eventos grandes como los Juegos Olímpicos, era una esperanza no solamente para el pueblo japonés, sino también para otros países menos desarrollados a aquel tiempo. Mire, Japón fue el primer país no europeo para tener los Juegos Olímpicos. O sea, no Caucasian, digamos, no. El primer país. Y eso significa mucho. Y otra cosa es, por supuesto, símbolo de reconstrucción, ¿no? Para como hacer como appeal hacia la sociedad internacional, el estado actual de Japón, porque ahí sí llegarán muchos atletas, muchos deportistas, también con medios de comunicación. Así que miren el Tokio 19 años después de la Segunda Guerra Mundial. Eso era grande. En cambio, los objetivos de Tokio 2020, tengo que admitir, es mi opinión personal, tengo que confesar que a mí me parece menos claro, por lo menos para el año 2016. En caso de Tokio 2016, si fuera posible, creo que como el consenso era menos, porque muchos de hecho preguntaban, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gastamos tanto? ¿Sí? Porque sí, de hecho, gastamos mucho. Y Japón estaba en una recesión que duraba como 20 años. ¿Para qué los Juegos Olímpicos? Creo que muchos de ustedes tendrán la misma pregunta, ¿no? Si vamos a tener Juegos Olímpicos acá en la ciudad capital, ¿para qué? Como tenemos muchos otros asuntos para preocuparnos. Pero de hecho, eso sí cambió. Después del 11 de marzo del año 2011. ¿Sí? No quiero aprovechar esos pues, como desastre trágico como un factor, como el factor principal, ¿no? Pero sí es como cierto que con eso sí ayudó para formar el consenso. Y reconstrucción, por lo menos creo que es uno de los objetos de estos Juegos Olímpicos.
Y también como otra cosa, como puedo decir que contribución a la comunidad internacional, como cosas bonitas, ¿no? Pero siendo realista, reconstrucción es un factor muy importante. Buenas tardes. Con respecto a la movilidad de estos juegos, ¿qué tiene que ver la Toyota que sea socio del Comité Olímpico Internacional? Una de las ventajas de los Juegos Olímpicos en Tokio es un evento bien compacto, en sentido de que creo que la gran mayoría de los estadios, establecimientos, estarán dentro de, eso puede ser un error grande, radio o diámetro, no me acuerdo, pero de 8 kilómetros, ahí como radio y diámetro es muy grande, creo que diámetro de 8 kilómetros, ¿sí? Entonces, sí, como estoy casi seguro, Toyota va a ofrecer autobuses para adentro de la ciudad de Tokio, porque ellos no tienen trenes, más como vehículos, ¿no? Y además, como con esto, con patrocinio, ellos pueden usar el logo de los Juegos Olímpicos en sus anuncios. Y eso es gran ventaja para las empresas japonesas, ¿no? Para con patrocinadores. Y ya como por experiencia, la gran mayoría de las empresas japonesas saben de esas ventajas. Buenas tardes. A mí me queda una inquietud, ¿qué delegado de cultura piensan que va a dejar los Juegos de Tokio de 2020? Sí, una cosa ahora, me acordé una cosa que no mencioné del legado cultural de Tokio 1964 es relacionado con el Día de la Educación Física, la cultura de hacer deporte, hacer ejercicios. Aquel día, mire, como en la década de 1960, más 50, pero 60 también, Japón era un país aún pobre. Muchas personas, especialmente las mujeres, no hacían ni tenían oportunidad para hacer deporte. Eso cambió, por lo menos en algún sentido, porque tenemos educación obligatoria hasta tercer básico. Siempre tenemos un par de horas por semana de educación física. No solamente las niñas que están en escuela, sino también como en japonés hay una palabra que dice mama-san vale. Vale es voleibol. Mama-san quiere decir mamá. Señoras, mamás, literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Hicieron una cultura de practicar voleibol entre las mamás. ¿Por qué voleibol? Porque Japón ganó medalla de oro de voleibol femenino. Fue un boom y es un ejemplo, ¿no? Y como generación de mujeres menores de mi madre, por ejemplo, ahora como 60 o un poco menos, la mayoría sí practica. Pues sí, como hay personas que no les gusta nada deporte, ¿no? O algún tipo de deporte, pero sí, por lo menos la mayoría de japoneses, por ejemplo, pueden nadar, porque siempre tenemos clase de natación en las escuelas nacionales y privadas. Todos, por lo menos, saben cómo correr en la pista, saben más o menos la distancia 100 metros, saben que 400 metros es una vuelta, saben mucho sobre 1500 metros, porque es una parte del currículum. Y yo creo que es un legado de Tokio 1964, no como legado cultural, legado de cultura de deporte que nos dejó hace 55 años. Y para ahora, yo creo que un legado tan drástico en ese sentido no va a ocurrir, en mi opinión personal, porque muchos ya practican deporte. Pero ahora está haciendo otra vez un boom, por ejemplo, con maratón, porque ya como están saliendo como el número de noticias acerca del deporte relacionado o no relacionado a los juegos está aumentando mucho.
Y como hay muchas actividades deportivas a nivel nacional y nivel local. Y yo creo que eso fomenta aún más la cultura de participación en deporte por parte del pueblo japonés. Y yo espero que eso sea un legado después de como un par de décadas. No sé si nos podría explicar un poco de lo sucedido con el logotipo de los juegos, ¿verdad? Del cambio que se dio y sí, bueno, yo lo hago más que todo porque como soy catedrática de Derecho Deportivo, entonces sí me gustaría, digamos, que vieran los alumnos lo sucedido con el símbolo. Diseñador anterior que ganó la competencia del logo, se resultó que robó por lo menos una parte del diseño de un teatro de Bélgica, creo yo. Y eso fue un gran escándalo. Entonces, como hicieron otra convocatoria semiabierta y cambiaron al logo que tenemos ahora, esos pequeños. Pero sí, como yo trataba de no tocar ese tema, pero sí, eso es lo que pasó. Lo que pasó, ¿verdad? Y como eso fue un escándalo, básicamente a nivel internacional no es nada secreto. O sea, robaron el diseño. Es que es una vergüenza, ¿no? Pero eso ya saben ustedes que en Japón también esas cosas pasan, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tipo de instalaciones van a usar para los juegos? ¿Si serán fijas o serán desmontables? Fijas quiere decir como que sí se quedan después. La mayoría sí se van a quedar. Por ejemplo, como ejemplos de esos 4 edificios que mostré en la foto, que se quedan aún como después de 55 años, la mayoría se quedan. Los que, si no estoy mal, los que no se quedarán son alojamiento para deportistas. Creo que algunos de esos, menos hoteles, serán algo temporal. Pero edificios, estadios, sí, como estamos construyendo, aún estamos construyendo el nuevo Estadio Nacional, eso sí se quedarán. O sea, tiene que quedarse porque estamos gastando mucho y por lo menos por las próximas décadas, ¿no? Con el mantenimiento. En esta conferencia, si uno tiene la capacidad de visualizar a través de lo que el doctor nos decía, podremos nosotros visualizar la cultura y la educación de una sociedad. Porque créanme que hablar de un país que hace 74 años estaba semidestruido y, como él bien lo decía, en quiebra, o sea, poder estar ahora como uno de los países económicamente más fuertes, como uno de los países miembros de las locomotoras que mueven el comercio y el intercambio mundial, se requiere de muchísimo esfuerzo. Él lo dejó entrever cuando dice, bueno, hay un Japón antes de y un Japón después de. Y lo dijo con una habilidad que tiene que tener uno mucha certeza para darse cuenta de ello. Pero lo más importante de esto, antes de que dé otros datos, es que él dejó entrever, uno, la capacidad de una sociedad y de un sistema de planificar a largo plazo. Dos, un sentido de pertenencia. Dos, un sentido de pertenencia. Y más adelante van a entender ustedes por qué es tan importante esto que estoy diciendo. Tercero, una sociedad que coopera, que se integra, que es capaz de ir atrás de los objetivos nacionales. Y cuarto, enseñarnos que pueden ser un ejemplo. Él nos indicó, miren, estábamos en quiebra durante X cantidad de años a través de préstamos, no de regalos, de préstamos. Nosotros sacamos adelante a Japón. Los japoneses sacamos adelante a Japón hasta volverlo en uno de los países más importantes. Él no mencionó unos datos, pero para que tomemos la dimensión, el Japón es un archipiélago. Está formado por 6.852 islas. Qué fácil, ¿verdad?
tiene aproximadamente 3 veces el territorio de Guatemala y más o menos 6 veces la población guatemalteca, más o menos. Pero hay un asunto importantísimo. Él habló, miren, hace 50 años, Japón tenía los mismos problemas que Guatemala. Pero Japón, la ciudad de Tokio, es la 4ª ciudad en extensión en el mundo. Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Tokio. Es también la 2ª mayor área metropolitana del mundo en concentración de personas. 79 años, 74 años, posiblemente no era eso. Pero también hay un asunto que es importante. Él mencionaba que hay transiciones políticas y en esas transiciones políticas se sigue manteniendo la responsabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad es que si yo me comprometo como institución, y cuando hablo de institución, puedo hablar del Ejecutivo, puedo hablar del Legislativo. Si yo me comprometo a dar mi apoyo, no importa, ya di mi palabra, ya me comprometí y doy mi apoyo. Es una de las grandes diferencias de lo que pasa entre Japón y lo que pasó en Guatemala. Que ofrecieron cualquier cantidad de apoyo y al final no aparecían. Esa es una de las razones claras de la declinación de los Juegos de Quetzaltenango. Bien, también las transiciones. Tuvieron la fortuna, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón en su constitución se transforma en una monarquía constitucional. Es decir, hay un primer ministro, hay un emperador que tiene ciertas obligaciones, pero hay un aparato político que maneja todo. Y a mí me parece muy interesante porque el gobierno se llama dieta. Algún día tal vez voy a hablar yo con el señor el doctor para que me explique el porqué del nombre, porque tiene que tener un sentido ese nombre, por qué lo tuvo. Bien, el emperador Akihito estuvo 30 años en el poder y acaba de renunciar a finales de abril. Y hay un nuevo emperador, el emperador Naruhito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso va generando también una sensación de certeza en lo que estamos haciendo. No se recuerdan ustedes, pero siempre se habla, cuando hablamos de Japón, hablamos del país del sol naciente. Eso es lo que significa el círculo rojo en el centro de la bandera de Japón. Pero también, veamos otro lado, Japón desde hace varias décadas es de las mayores potencias económicas en el mundo y es la tercera mayor economía de acuerdo al Producto Interno Bruto. Es el 4º mayor exportador e importador de mercancías. Aunque ellos tienen un sistema militar después de la Segunda Guerra Mundial de un sistema de autodefensa, es el 5º mayor presupuesto militar en el mundo. Es miembro de la Organización de Naciones Unidas, es miembro importante también del grupo G7, que son los países más desarrollados del mundo, donde está Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Forma parte del grupo G4, que son de los que reclaman permanentemente asientos en el Consejo de Seguridad, Alemania, Brasil, la India. Y también forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Uno de los grandes temas que se está discutiendo, si ustedes siguen la política, y es importante que la sigan, es la lucha que existe en los Estados Unidos de América con todo lo que es el comercio en el Océano Pacífico. O sea, lo que significa eso. Pero hay un dato, hay datos que a mí me impresionan. Digamos, es el segundo país con menos tasa de homicidios, solo Singapur le gana. Las mujeres, siempre las mujeres, tienen la segunda mayor esperanza de vida, ¿verdad?
y es el tercer país de menor mortalidad infantil en el mundo. ¿Pero por qué llega Japón a eso? Porque del 100% de jóvenes que ingresan al sistema educativo, del 95% al 100%, digamos, hasta el 95% o más, terminan sus estudios. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el proceso de evolución que ha tenido Japón, en esa época, el sistema para ingresar a las universidades era dificilísimo, porque había mucha demanda. Actualmente tienen un problema de natalidad, más o menos es un hijo por madre, o sea, es una población que está envejeciendo, el promedio de vida va arriba de los 85 años, y entonces, no sé a futuro, tendrán que plantearse ellos, porque eso les va a afectar a las pensiones, a la mano de obra, pero lo más importante es que ahora son los centros educativos, las universidades, las que ofertan, son las que salen a captar estudiantes para que ingresen, para mantenerse ellos en la jugada. Bien, hay cosas interesantes. A pesar de todo lo que le ha pasado a Japón, ¿por qué son felices? ¿Por qué tienen ellos ese sentimiento de vivir y disfrutar la vida? Hay una filosofía de vida de ellos que es sumamente importante y que tiene una palabra que la tengo que leer, se llama Ikagi, Ikihai, que es razón de ser. ¿Cómo se pronuncia? Es I-K-I-G-A-I, Ikahai, Ikahi. Mejor, el japonés se me da muy bien. Ikihai, el K, Ikihai. Sí, es una razón de ser. Y ellos, hay unos escritores que hacen una investigación en Okinawa. ¿Les suena a ustedes Okinawa? Okinawa fue una isla que fue determinante en la Segunda Guerra Mundial y es parte de una estatua o de una estampa que tiene el ejército de Estados Unidos, una de las cosas que les costó mucho. Bien, y ellos dicen que esa población es la más, donde más personas de más de 100 años existen. Y ellos expresaban que lo más importante era que esa razón de ser era una motivación vital, una misión, algo que les daba fuerzas para levantarse de la cama por las mañanas. O sea, ellos son personas que se automotivan para poder siempre estar adelante. Bien, entonces ahí vamos entendiendo nosotros muchas de las formas de ser. En los deportes, hay cosas interesantes. Él mencionó una, la Segunda Guerra Mundial, otra, el tsunami, pero también hubo unas acciones terroristas cuando se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano. Y no cambiaron la meta, y siguieron, y los Juegos se realizaron. Japón ha desarrollado 2 Juegos Olímpicos de Invierno, 2 Juegos Asiáticos, y ahora va a ser una ciudad que va a pasar a ser de la categoría de las 2 ciudades que han desarrollado 2 Juegos Olímpicos el año entrante. Pero todos nosotros quizá pensamos que si ahorita le sacara a ustedes una consulta, le diría, ¿cuál es el deporte más popular en Japón? ¿Golf? ¿El surf? ¿No? ¿Otro? ¿El béisbol? ¿El béisbol? ¿El béisbol? El béisbol es el deporte, digamos, que tiene una mayor seguimiento y es interesante. Hay jugadores en las grandes ligas de Estados Unidos. Hay 37. Yo como soy de los Yankees sigo mucho, está Tanaka, estuvo Suzuki,
estuvo uno que se llama el nombre, que era excelente, Matsui, también jugadores excelentes, y tienen mucho lanzador, Entonces, vean ustedes, el fútbol, el efecto que tiene. En 1992 forman la liga profesional y ahora el fútbol de Japón ya es un fútbol fuerte en el mundo asiático y logra disputar. Femeninas son campeonas del mundo, fueron subcampeones del mundo y ahorita hay un cambio generacional en el campeonato del mundo que se está celebrando. Y así podríamos hablar de muchos deportes, de golf, de Fórmula 1, de karate, incluso en Okinawa dicen que el karate tuvo su origen, por si no lo sabían los jóvenes de karate. Bien, yo quiero dejar como último punto esto. La conferencia de hoy, poco se habló de deporte y mucho se habló de legado. Legado desde el punto de vista de cómo integro una sociedad, legado desde el punto de vista cómo se manejan los objetivos políticos, una política pública de un Estado, legado también no solo en infraestructura deportiva, porque ustedes se dan cuenta, la infraestructura deportiva son pequeños centros, pero sí habló él de un sistema ferroviario, de un sistema de monorriel, de un sistema de autopistas, pero todo eso que lleva conexo, servicios, electricidad, agua, drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. También no son juegos regalados, porque cuando él explicaba que hay mucha demanda, no vayan a creer que uno de esos boletos vale 3 centavos. Son caros. Son caros. Entonces, también hay un reembolso. Pero lo más importante, tómelo. Si hace X cantidad de años eran 8 millones de visitantes, ahora son 32. ¿Cuántos van a ser después de los Juegos? ¿Cuál va a ser el efecto sombra de todo eso que se celebra? La conferencia es sumamente importante. A mí, en lo personal, espero, y gracias por las preguntas, marcó muchísimo lo que debe de ser el pensamiento de quienes van a gestionar una política pública orientada al deporte por los beneficios que tiene. Doctor, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y estamos seguros que van a ser exitosos en los Juegos del 2020. Buenas noches, los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte agradece al doctor Yoshioka por enriquecernos con la información proporcionada sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los Juegos 2020. Es para nosotros un honor haber contado con su presencia. Buenas noches. El siguiente diploma dice así: la Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte otorga el presente diploma de agradecimiento al honorable doctor Hiro Yoshioka por haber impartido la conferencia de los Juegos de la 32ª Olimpiada Tokio 2020, la cual se realiza dentro del marco de la celebración académica del 12º aniversario de fundación de nuestra facultad, en el auditorium de la Universidad Galileo, Campus Central. Sergio Arnoldo Camargo Muralles, general y magíster decano.